Bienvenidos, vamos a comenzar. Muchas gracias por estar aquí, de parte de todo el equipo de Monca Roma. Estamos muy orgullosos y muy honrados que estén Capriles con nosotros esta noche. Voy a presentarlo para los que no lo conozcan. De 1993 a 2003, Elías Manuel Capriles Arias ocupó la Cátedra de Estudios Orientales en la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de los Andes de Mérida, Venezuela. Desde entonces ha estado adscrito al Centro de Estudios de África y Asia en la Escuela de Historia de la misma facultad, en la cual enseña filosofía y materias optativas sobre la problemática de la globalización, las artes orientales y el budismo. Su trabajo principal es la producción de obras sobre la transformación en todos los planos de la que depende la supervivencia de nuestra especie: la filosofía política, la ontología, la filosofía de historia, el budismo tibetano, la estética, la psicología, la nociología, la sociología, la axiología y otras variadas disciplinas, así como la poesía. Del mismo modo, ha realizado activismo ecológico en el área metropolitana de la ciudad de Mérida. Asimismo, creó y dirigió refugios para psicóticos en India y Nepal, en los cuales se les permitía a los espíritus disturbados atravesar por el proceso natural al que, sin proponérselo conscientemente, se habían iniciado. Desde temprana edad, Elías Capriles se interesó en la transformación de la realidad, tanto social como psicológica. Cuando contaba 12 años, abandonó la religión en la que fue educado, haciéndose agnóstico y socialista, iniciando una exploración a fondo de las filosofías y las psicologías desarrolladas en Occidente. Alrededor de la edad de 16 años leyó acerca de la existencia del budismo zen, el cual, según la publicación en cuestión, postulaba la existencia de un dios, de un alma ni de ninguna entidad no perceptible a través de los sentidos, pero cuya práctica permitiría obtener una condición de plenitud y armonía. Esto lo hizo iniciar un proceso que lo llevó a abrazar el budismo, no como un culto, sino como un método para la transformación psicológica a la que aspiraba. En 2 periodos sucesivos de su juventud, emprendió proyectos políticos infructuosos. En India y Nepal, Capriles publicó sus primeros trabajos, escritos en lengua inglesa. Del mismo modo, conoció a maestros de la disciplina budista transmitida en Tibet, conocida como Dzogchen, y luego de recibir a las debidas enseñanzas y transmisiones o iniciaciones, se dedicó a la práctica de las mismas en cuevas y cabañas en las alturas de los Himalayas. Después de 10 años en el subcontinente indio, una serie de circunstancias forzaron su retorno a Venezuela. En Caracas prosiguió sus estudios universitarios en la UCB, institución que publicó su libro ¿Qué somos y a dónde vamos?, con el contenido de las conferencias que en 84 y 85 dictó en el auditorio de la Facultad de Humanidades de dicha casa de estudios. Luego se trasladó a Mérida, donde continuó la escritura de sus obras, alternándola con el activismo ecologista y fundando con activistas de pensamiento afín la Coordinadora Ecológica Arturo Eichner, que pretendía servir de puente para la coordinación de las actividades de los grupos ecologistas de la región destinadas a frenar la contaminación de ríos y territorios, impedir la tala, reforestar y así sucesivamente. Pero también dirigir las actividades de los ecologistas más allá de estos importantes pero limitados proyectos, hacia la transformación radical de la sociedad y el individuo, de la que depende la supervivencia de nuestra especie y la creación de una sociedad igualitaria y plural en armonía con el resto del ecosistema. La falta de éxito de este último proyecto lo hizo concentrarse en la escritura, a fin de difundir su proyecto de transformación del individuo y de la sociedad, que debería resultar en la regeneración del ecosistema. Capriles ha publicado muchos libros, artículos académicos, capítulos del libro y así sucesivamente, sobre temas que incluyen la ontología, la filosofía de la historia, la estética, la psicología, la sociología, la filosofía política, la axiología, el budismo, el taoísmo y otras disciplinas, así como la poesía. Siempre terminamos con así. También existe la poesía. Bueno, pues sus publicaciones incluyen 13 libros publicados en Venezuela, España y Nepal. Así sucesivamente. No quiero extenderme más, más bien quiero dar la bienvenida a Elías, a todos ustedes, y ahora sí, el paso.
Producción. Mira. Y 3 ayudantes. Sí, producción. Permiso, micrófono. Está en ruedas. Bueno, dejamos hacer el líder. Lo que no quiero es que se le vaya a mover. Buenas noches, ¿se escucha? Sí, se escucha. Bueno, esta charla de esta noche está basada en un libro mío que se llama Estética Primordial y Arte Visionario, que lo publicó la Universidad de los Andes y se encuentra también, ese libro se agotó, pero se encuentra disponible en internet, entonces cualquiera que se interese en el tema lo puede bajar libremente de allí. El título de la charla, la primera parte es el título del libro, Estética Primordial y Arte Visionario. ¿A qué se refiere? Primero que nada, una estética. Primero, el primer elemento es que suspende el juicio. ¿Qué significa esto? Que tradicionalmente nosotros se consideraba en la estética occidental que toda apreciación artística depende de un juicio estético. Y el juicio puede ser positivo, belleza, negativo, feo, o sublime, ridículo, etc. Pero no todo arte ha buscado a lo largo de la historia proporcionar una experiencia estética de placer, sino que hay un arte que busca algo que es más importante, que es lo que, utilizando un término de los escépticos griegos, podríamos llamar la epogé estética. Ellos nunca hablaron de epogé estética, pero hablaron de epogé, que sería la suspensión del juicio estético. O sea, un tipo de arte que, en vez de inducir un juicio positivo, de modo que tengamos agrado, nos lleva a un estado de maravillamiento que esté más allá del juicio, de alguna manera. Entonces, esto tiene que ver con, yo no sé si la pintura de Tapies verdaderamente corresponda, pero hay una frase de él, dice: permitir que el espectador de la obra tenga acceso a un nivel superior de la experiencia o del conocimiento, aunque no en el sentido común del término, mediante una vivencia fulgurante, a la manera de una iniciación súbita a la vivencia del budismo zen, dice él. Esto no es exacto, no creo que una obra de arte pueda llevar a ese nivel de experiencia, pero sí puede suspender el juicio y ponernos en un estado que, si bien no es el despertar budista o algo por el estilo, sí se le asemeja en algunos aspectos y puede también inspirarnos, entonces hacernos sentir que hay algo más allá de la experiencia común y, por lo tanto, inspirarnos para que vayamos más allá de esa experiencia y busquemos un estado en el cual verdaderamente vivamos más allá del juicio, pero no meramente por una inducción de una epogé estética, sino como resultado de un trabajo interior y que ya es un nivel diferente de vivencia. El tercer elemento del título es arte participativo. Entonces, ¿qué significa esto? Ha habido muchos intentos de hacer arte participativo ya desde hace mucho tiempo. Bueno, quizá uno de los ejemplos más interesantes hayan sido ambos en la Alta Edad Media europea. Uno de ellos, los constructores de catedrales, que trabajaban concertadamente, y se producía algo a través de ellos que iba más allá de las capacidades de cada uno. Y en la India, en la misma época, aunque en la India no se puede decir que hubo Alta Edad Media, ni Edad Media, ni nada por el estilo, también los templos tántricos de, por ejemplo, Khajuraho, Konark, etc., tienen una dinámica también parecida. En Occidente, en los años, desde hace ya más de medio siglo, se inventaron formas como, por ejemplo, el happening, el event, pero en verdad
estos intentos, si bien eran participativos, no tenían las mismas características de alguna manera llevar a un estado de conciencia verdaderamente totalmente diferente del estado normal, llevarnos más allá de la vivencia en términos, vivencia de lo que nosotros enfrentamos en el mundo en términos de conceptos habituales a través de los cuales filtramos nuestra experiencia y nos hacen vivenciar todo como una manera opaca, pálida, poco intensa y vivir un poco como si estuviéramos en un limbo. Y por último, el tercer elemento acá en el título de la charla es el subtítulo, que es el arte como medio de transformación. Entonces, medio de transformación ¿en qué sentido? De transformación tanto del individuo como de la sociedad, porque las dos cosas van juntas. O sea, en este momento, ya vamos a ver más adelante, vamos a explicar cómo si uno trata de transformar la sociedad sin transformar la mentalidad del individuo, lo que hace es reproducir las estructuras que condicionan nuestra mente, estructuras verticales de opresión, de explotación, etc. Y por el contrario, si tratamos de, si nos dedicamos completamente a transformar nuestra mente, nos olvidamos de la realidad social, ecológica, política, etc., lo que va a suceder es que esta crisis ecológica que estamos enfrentando va a acabar con la especie misma y vamos a hacer como un poco como esta frase après moi le déluge, ¿no? Después de mí el diluvio. Entonces me parece que ninguno de los dos extremos es el que tenemos que abrazar en este momento. Entonces, en lo que respecta a la primera parte del tema, que es el arte, vamos a tratar dos cosas: arte para la transformación en el nivel individual y arte para la transformación en el nivel social. Entonces, en el individuo, pues ya hablamos de la frase de Tapia y ya la pusimos en contexto, diciendo que no era exactamente lo mismo que lo del Zen, pero que de alguna manera nos conducía a algo que se le asemejaba. Entonces, para entender esto bien, valdría la pena hablar un poquitico de lo que es la avidia en el budismo. En el budismo hay un término, avidia, es es un privativo, niega vidia. O sea, avidia significa que no hay vidia, o que el vidia está oculto, o que el vidia está tapado por algo. Pero ¿qué es el vidia que está tapado o que está oculto? El vidia es una vivencia no dual, no conceptual, de la verdadera condición de nosotros mismos y de toda la realidad. Ese término se traduce al tibetano como Rigpa y es un término central en la enseñanza Dzogchen, que es lo que yo practico. Y yo he sido invitado a México principalmente por la comunidad Dzogchen de México, el Somlin, que tiene su sede en Casa Rolma aquí en Tabasco, en Puebla, en la colonia Roma. Entonces, para poner esto en contexto, valdría la pena hablar un poquito de la filosofía degenerativa de la historia, que es característica de esta tradición y de muchas tradiciones en lo que nosotros arbitrariamente llamamos Europa y Asia, porque en verdad no hay ninguna división entre Europa y Asia, es como una división cultural, que los europeos se sentían distintos a los asiáticos, ¿no? Entonces, en la enseñanza Dzogchen se habla de 4 tipos de avidia. El primer tipo de avidia es una meramente ignorancia de nuestra verdadera condición. ¿Y qué es lo que está detrás de esto? ¿Por qué se da esto? Por un elemento de estupefacción que en tibetano se conoce como moksha. Entonces, este sería el primer tipo de avidia. Si nosotros consideráramos cómo surge el error en todas sus facetas, entonces tendríamos que de un estado en el cual está manifiesto el primer tipo de avidia, pero todavía no hay dualismo ni concepto, brilla la luminosidad. ¿Qué significa que brilla la luminosidad? Que se manifiestan
las sensaciones de los sentidos. Y el segundo tipo de avidia consiste en experimentar esa luminosidad como algo externo, sea el dualismo, dualidad sujeto-objeto. Eso tiene que ver con lo que es un pensamiento súper sutil que entra en juego allí, que se llama en sánscrito Trimandala, en tibetano Korsum, triple estructura direccional de la experiencia, que nos hace sentir que hay alguien que experimenta una experiencia y algo que es experimentado. Nos hace sentirnos separados del mundo. Y entonces automáticamente, como la totalidad que somos se ha roto en nuestra experiencia, nos hace experimentar una sensación de incompletud. O si lo queremos expresar en términos de la física actual, el universo es un continuo de energía que, por ser un continuo, no tiene espacios vacíos, es total plenitud. En el momento que nos sentimos separados de él, como una conciencia, un alma separada del mundo, experimentamos carencia de plenitud. Y bueno, entonces el tercer tipo de avidia viene siendo la mente figura fondo. Este término es de la filosofía y luego la psicología Gestalt. Es una mente que siempre tiene que tomar algo como figura y dejar el resto del campo sensorio como fondo. Y es una mente tipo túnel, y entonces captar la figura en términos de un concepto sutil, un concepto que no es como un pensamiento que suena en nuestras mentes, sino, por ejemplo, yo sé que aquello es un mapa, probablemente de la colonia Roma, y no tengo que pensar, eso es un mapa de la colonia Roma, puede que después lo piense, pero primero simplemente sé que eso es un mapa, sé que eso es una cámara, etc. Bueno, eso interviene un tipo de concepto que también tiene su nombre en sánscrito, Atasamanya, en tibetano Duenchi, etc., pero no hace falta que nos metamos en esos detalles, ¿no? Y finalmente tenemos un tipo de avidia, el cuarto, son dos clasificaciones que mezclamos, que es simplemente que toda esta experiencia que está totalmente equivocada, que es totalmente errónea, nosotros la percibimos como la verdadera condición de la realidad. O sea que hay un meta-error, una meta-confusión, una confusión acerca de nuestra confusión, un error acerca de nuestro error. No nos damos cuenta de que estamos en el error, no nos damos cuenta de que estamos en la confusión. Entonces, la crisis ecológica, bueno, toda la degeneración que ha llevado a la crisis ecológica, por un lado, a las divisiones políticas entre gobernantes y gobernados, entre ricos y pobres, explotadores y explotadores, países que dominan y países dominados, etcétera, etcétera. Todo esto tiene que ver con una exacerbación de esta avidia. Y, por ejemplo, en particular, la exacerbación del dualismo inherente al segundo tipo de avidia. Recuerden, cuando veíamos la luminosidad y lo experimentamos como algo externo, nos hace sentirnos separados de todos los objetos. Y cuando esto se va exacerbando, esta sensación de separación con respecto a los objetos se puede transformar en una sensación de antagonismo hacia los objetos. En particular, llega un momento en que se transforma en un deseo de dominar a la naturaleza. Eso está ya en el libro del Génesis, y luego todo el proyecto moderno radica en el dominio de la naturaleza. Y también el intento por unos seres humanos, por unos grupos humanos, unas etnias particulares, por dominar a otros seres humanos. Y también explotar, o sea, este dualismo, entonces también le quiero chupar lo más que yo pueda para lo que yo siento que es mi propio beneficio. Resulta que de esta manera yo no logro ningún beneficio, pero ya vamos a ver por qué, ¿no? El siguiente elemento es la exacerbación del tercer tipo de avidia. O sea, esta mente figura a fondo que toma algo como figura, ignora el resto del campo sensorio, el resto del universo, y se concentra solo en eso y lo empieza a experimentar a medida que esto se va exacerbando, como si estuviera desconectado del resto. Y esto es lo que está en la raíz de la crisis ecológica en particular, pero también del intento de unos seres humanos por dominar y explotar a otros. También es lo mismo, porque si nos diéramos cuenta de que todos estamos interconectados y que vamos a crear un problema y un desequilibrio con esto, tampoco lo haríamos. Bien, en el budismo tenemos unos ejemplos, esto lo podemos llamar percepción fragmentaria,
Y en el budismo tenemos unos ejemplos muy claros. Uno de ellos está en el Udana, que es un libro del canon Pali, un sutra, y el otro en el Tathagata Sutra del canon Mahayana, que es el canon sánscrito. Y es la famosa historia de los hombres con el elefante, los ciegos con el elefante. Un rey pone un elefante en un sitio y reúne un grupo de ciegos y les pide que determine la identidad del objeto que tienen frente a ellos. Adaptándolo a nuestra época, podríamos decir, el que coge la trompa en sus manos dice que es una manguera de bombero. El que toma un colmillo dice que es un gancho de hierro para llevar bloques de hielo. El que toma una oreja dice que es un aventador, de estos para limpiar granos, o un abanico muy grande. El que pone la mano sobre el ojo dice que es un cuenco. El que pone la mano sobre el lomo dice que es una silla de manos o un trono o algo por el estilo. El que abraza una pata dice que es un pilar. El que agarra la cola, la lanza y sale corriendo gritando que es una serpiente. Entonces nosotros somos mucho peores que estos señores en nuestra percepción del universo, porque nosotros simplemente todo aquello que sentimos que nos puede amenazar, queremos destruirlo para que no nos amenace. Cortamos la cola al elefante, le cortamos las patas para no tropezarnos con los pilares en la oscuridad y queremos arrancarle todo lo que sentimos que nos puede ser útil, todas las demás cosas, el abanico, el aventador, el gancho de hielo, etcétera, la manguera de bombero. Y de esta manera, pues destruimos el ecosistema, ¿no? Ahí también Spinoza, el filósofo